Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. En el curso de Geografía vamos a ver el día de hoy acerca del tema de la geopolítica. Para poder comprender qué es la geopolítica hay que entender las diversas definiciones para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, los editores de la revista de geopolítica de Múnich, o sea, de Alemania, para ellos, la geopolítica es la ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos con relación al suelo. Así podemos ver diversas definiciones de lo que es geopolítica. ¿Okay? Cada autor, y de acuerdo a su país, le da una definición distinta a lo que es geopolítica. Pero cada definición tiene algo en común. ¿Okay? ¿Qué es ese algo en común? Que la geopolítica está orientada a comprender cómo funciona el espacio geográfico y cómo se interrelaciona con las medidas políticas que elabora el ser humano. Eso es la geopolítica. Es utilizar la política, ¿okay?, con relación con la geografía. Tenemos varios pensadores. Por ejemplo, tenemos a Federico Ratzel, alemán. Para él, ¿qué es la geopolítica? No olvidemos que la geopolítica, de acuerdo a la corriente o al pensamiento de cada país, varía mucho. Por ejemplo, para Federico Ratzel, la geopolítica es como una especie de ciclo de vida o ciclo vital. ¿Cómo es eso? Nace, crece, llega a una madurez y luego muere. Él justifica, bueno, aquí podemos ver, aparte de posiciones políticas, posiciones un poco ideológicas y hasta raciales. ¿Por qué? Porque para Federico Ratzel, esta geopolítica lo que debe buscar es expander el territorio. O sea, nos da la idea de expansionismo. ¿Qué es lo que dice Ratzel? Para él, los estados que son pequeñitos, ¿okay?, o sea, los estados débiles, deberían ser absorbidos por un estado más grande, un estado más fuerte. ¿Okay? O sea, para poder crecer, justifico invadir a otros países más débiles. Como dice, la sobrevivencia del más fuerte. Por otro lado tenemos otra definición, otra postura de un personaje llamado Rudolf Helen, que es sueco. Para él, la geopolítica es como un organismo vivo, mientras que para Ratzel es un ciclo vital, es un ciclo para Ratzel. Para Rudolf, la geopolítica es un organismo vivo, y como todo organismo vivo tiene partes. Por ejemplo, tiene un cuerpo, corazón, arterias, extremidades, etc. Para él también, algo parecido a Ratzel, él propone de que los países pequeños deben ser absorbidos por los países más poderosos y más grandes. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema donde se puede apreciar claramente lo que está explicando, lo que piensa Rudolf y también lo que piensa Ratzel. En el centro está el país fuerte. Al lado derecho, izquierdo y arriba y abajo, o sea, A, B, C, D, son los países débiles y pequeños. Según su postura, el país grande debe absorber a los países pequeños. Y este país grande, que vendría a ser una gran potencia, después de absorber a los países más débiles y más pequeños, se convierte en una superpotencia. Y una superpotencia tiene dominio, tiene poder, control, fuerza y desarrollo. Para que un país pueda crecer y desarrollarse necesita absorber a otros países más débiles. Está justificando el expansionismo. Tenemos también a Mackinder, inglés. Él propone algo parecido. ¿Qué dice Mackinder?
él propone que hay una zona concreta en el cual los países van a dominar. Por ejemplo, él nos habla acerca del centro. Nos dice que el centro vendría a ser Europa del Este. Los continentes, en general, vendrían a ser la isla mundial. Y todos los océanos de la Tierra vendrían a ser el océano mundial. Por lo tanto, el territorio se comprende de tres. Europa del Este, la isla mundial y el océano mundial. Por lo tanto, según lo que piensa Mackinder, el país o continente que logre dominar a la Europa del Este va a dominar la zona de la isla mundial. O sea, el país que logre dominar a Europa del Este, luego a la isla mundial y luego al océano mundial, prácticamente va a dominar el mundo. ¿Y por qué él cree esto? ¿Qué tiene Europa del Este de especial? Bueno, en Europa del Este están los países con muchos recursos y países que tienen cierto desarrollo. Eso es el punto de vista respecto a lo que él cree sobre la geopolítica. Tenemos también a otro investigador llamado Karl Hochschild, Alemania. Mucho se relaciona de el pensamiento específicamente de Karl con lo que hizo Adolfo Hitler. ¿Por qué? No olvidemos que una de las causas que motivó a Adolfo Hitler a invadir otros países y a declarar la guerra a otros países fue la búsqueda del espacio vital, el famoso Lebensraum. ¿Okay? Lebensraum es el espacio vital, es el territorio que un país debe buscar para poder expandirse, para que no haya una saturación de población en el territorio. Entonces, se cree que Adolfo Hitler se inspiró en este investigador alemán, Karl Hochschild, en el cual nos habla del espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Es un lugar en el cual un país debe buscar. ¿Por qué? Porque el país de origen ya está quedando muy pequeño, muy poco espacio. Entonces, cuando hay muy poco espacio y la población, la demografía está aumentando, quiere decir que en algún momento el país va a colapsar porque va a faltar territorio para tanta población. Y de ese motivo se justifica invadir otros países. Eso es lo que manifiesta Karl a través de su teoría del espacio vital. El país más poderoso tiene que buscar alternativas para que su población pueda vivir. O sea, significa invadir otros países. Geopolítica no es igual que geografía política, a pesar que los términos son parecidos. Por ejemplo, geopolítica es una ciencia de la política, la geopolítica, mientras que la geografía política es una rama de la geografía general. La geopolítica, por ejemplo, estudia el proceso político, histórico y económico de un Estado, mientras que la geografía política estudia a un Estado en un momento de su historia. Claro, que tiene relación con el espacio geográfico. Por lo tanto, la geopolítica se encarga de la parte más histórica, económica, de los procesos que vivió el ser humano en su medio geográfico, porque es imposible que el ser humano se desarrolle o existan hechos históricos o económicos en un lugar donde no es tangible. Mientras que la geografía política también estudia al ser humano, pero más enfocado en el área geográfica. Los elementos de un Estado según la geopolítica. A ver, muy importante conocer cuando se habla de geopolítica. Por ejemplo, tenemos a la realidad nacional,
al potencial nacional, al poder nacional y a la política nacional. Todos ellos son los elementos del Estado. A ver, vamos a ver uno por uno. La realidad nacional. ¿Qué es la realidad nacional? Es todo lo que ocurre en un país, en todos los aspectos, político, económico, social, militar, pero en un momento determinado. No podemos hablar de la realidad nacional si hablamos de hechos a nivel político-económico de hace 40 años. No es parte de la realidad nacional. Otra característica de la realidad nacional, por ejemplo, te permite conocer los problemas que se desarrollan en el país y te permite también darles soluciones. Ahora, el potencial nacional tiene que ver con los recursos, con las materias que nosotros poseemos. Por ejemplo, si hablamos de potencial nacional, podemos hablar de la minería, podemos hablar de la agricultura, podemos hablar del talento humano, todo lo que un país tiene para explotar, ya sea a través del conocimiento o ya sea a través de materia prima. Eso es el potencial nacional. Mientras que la realidad es simplemente los hechos político, económico, social, militar que ocurre en un momento determinado en el país. Poder nacional. Por ejemplo, si hablamos de poder nacional, es todo lo que el país tiene como, por ejemplo, como metas, como objetivos a futuro para poder desarrollarse. Ejemplo, tenemos a las instituciones públicas, tenemos a las autoridades del Estado, tenemos, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas en general. Mientras que la política nacional es simplemente el conjunto de reglas, de normas, de lineamientos, de estrategias que el país debe utilizar para llegar a los objetivos a nivel nacional. O sea, estrategias, lineamientos que el país va a utilizar para resolver un problema. Por otra parte tenemos al Estado, pero no como un elemento, sino como una parte, las partes o la estructura del Estado. Se divide, por ejemplo, en 4. El Hinterland, el Hinterland, las comunicaciones y las fronteras. El Hinterland o el núcleo vital es los lugares donde hay mayor desarrollo en un país y donde puede encontrar la mayor cantidad de materia prima o recursos. Por ejemplo, a ver si lo aplicamos al Perú, ¿cuál sería el Hinterland o el núcleo vital? Lima, La Libertad, Arequipa, son las regiones donde hay mayor desarrollo, donde hay muchos recursos. Otra parte de la geopolítica es el hinterland o el espacio de crecimiento. ¿Qué significa? El hinterland va a complementar al hinterland. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es el hinterland? Hinterland es solo el espacio donde yo encuentro la materia prima o los recursos que necesito. Mientras que el hinterland es el lugar, o sea, por ejemplo, puede ser una región, pueden ser ciudades, donde hay mayor desarrollo económico, donde hay mayor desarrollo cultural, donde hay mayor desarrollo tecnológico. El hinterland se complementa con el hinterland. Hinterland es el lugar donde yo encuentro todos los recursos necesarios. Y en el hinterland se convierte esos recursos que tú encontraste en el hinterland para poder producirlo, desarrollarlo y procesarlo. Otra parte importante son las comunicaciones. Un país que no está bien intercomunicado es un país propenso a una invasión, propenso a tener actividades económicas muy básicas. Las comunicaciones te permiten llegar de un punto a otro, no solo comunicaciones a nivel de teléfono, sino comunicaciones en general.
o sea, transportes, por ejemplo. Y el último, que vendría a ser las fronteras, es importante. Un país que no tiene una frontera fija, que no está delimitado, posiblemente ocurran enfrentamientos cada cierto tiempo. Por eso todos los países deben tener claramente los límites, la delimitación, dónde comienza tu país y dónde acaba. Si no se da esto, lo más probable es que ocurran guerras o conflictos. Y eso lo vemos en algunos países en el mundo que no han delimitado sus fronteras. Resultado, enfrentamientos. No debemos olvidar que la política de seguridad y defensa lo tienen todos los países del mundo, todos. Son zonas estratégicas que, en el caso peruano, nos beneficia y nos hace uno de los países que está mejor preparado respecto a eso. ¿Por qué? Tenemos los Andes, que es un espacio geográfico, que es un relieve, que nos ayuda mucho por la gran altitud. Gracias a la cordillera de los Andes, modifica el clima en el lugar. Tenemos la biosanidad, la Amazonía, la Antártida, las cuencas internacionales y el mar. Son lugares geoestratégicos que nos benefician a todos los peruanos, en especial los peruanos. Esto se aplica a la realidad peruana. Y no olvidemos también que así como hay políticas que tienen como fin salvaguardar al Estado, también hay organismos internacionales. Por ejemplo, tenemos a la OTAN, tenemos a la OPEC, tenemos, por ejemplo, al TCP, que es el Tratado de Comercio de los Pueblos, tenemos a la Liga Árabe, tenemos a la Comunidad y Mercado Común del Caribe, el CORICOM, el Grupo de Cooperación Económico de Asia y Pacífico, APEC, que cada año ocurre en el mundo. Se reúnen las potencias y también países asociados para hablar en lo que es materia de inversiones, en materia de economía, de desarrollo. Está el grupo de los 8, el G8, y entre otros grupos. No olvidemos que cada país tiene su propia geopolítica, aplica los términos generales de geopolítica a su realidad. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.